Está con nosotros también Miguel Ángel Temprano, economista y experto en geopolítica. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ves una fotografía, una valoración de lo que está sucediendo en la tensión, ¿no?, entre Rusia y Europa y también en Oriente Medio, esa declaración ayer? Bueno, vamos a ver, por partes, lo de Europa lo veo muy preocupante, mucho más preocupante que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sobre todo porque cuando entras dentro de los incidentes que han ocurrido, tiene su intríngulis. Ejemplo, cuando en Estonia entran los cazas no entraron un ratito, estuvieron 12 minutos. Es decir, dio tiempo perfectamente a que se despegasen los F-35 italianos, los interceptasen y les dijesen que se fueran. Hay un detalle muy importante por el cual claramente esto es una provocación, no sé a qué nivel, pero es el detalle que llevaban los transpondedores apagados. El transpondedor es un aparato que indica en todo momento, es ya como la ficha que indica a las torres de control y a los otros aviones quién es, cuál es su identificación, de dónde vienen, absolutamente todo. Cuando alguien lo apaga es porque tiene intención de que no se le vea de una manera tan rápida y entonces es muy preocupante. Es decir, lo de los cazas en Estonia me pareció un mensaje muy preocupante. Lo de Rumanía, al fin y al cabo, fue un incidente menor. Y lo de Polonia, obviamente, no es un dron, sino fueron 19. Eso no es un error. Y alguno penetró hasta 100 kilómetros. Entonces, la sensación que yo tengo es que Putin está instigando de manera constante a la OTAN para ver cuán de potente es la respuesta. Y aquí hay un incidente histórico que lamento tener que recordar, pero que yo creo que está en la mente de muchísima gente, que es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler invadió los Suretes. Si se le permitió por parte de los ingleses y de los franceses invadir los Suretes y detrás vino Polonia. Entonces, bueno, detrás vino Austria y detrás vino Polonia. Entonces, lo que no se puede es permitir nada. Claro, esto, ¿qué puede provocar? Pues puede provocar un incidente, es decir, puede provocar que se termine tumbando un avión. Realmente derribar drones, bueno, tiene menos relevancia. Ahora ya que le tumbes un MiG-31, que fueron los que entraron en el espacio aéreo estonio, ya son palabras mayores. Entonces, la situación me parece muy preocupante. No lo entiendo, no entiendo, bueno, entiendo que lo que quiere es medir, pero llega un momento donde ese medir te puede salir mal y puede esto calentarse en absolutamente nada. De luego es muy preocupante. A mí me gustaría saber qué es lo que dice toda esta gente que hablaba de que Rusia no había hecho nada contra Ucrania, que había sido provocada, que todo esto. Es decir, ahora, ¿qué explicación le dan al comportamiento que está teniendo Putin? ¿Crees que es la chispa que puede hacer saltar un conflicto proxy, ¿no?, un conflicto proxy en la guerra de Ucrania, a un conflicto regional más amplio o a una guerra más global? Es decir, ¿puede o tiene alguna alternativa Europa a que cuando entre un caza o un dron lo derriben? Y si lo derriban, Rusia puede considerar eso un acto de guerra, aunque Europa antes haya considerado un acto de guerra la entrada del dron o del jet, o del avión o del caza. Pero ¿puede ser la chispa que termine por desatar todo? Sí, desgraciadamente sí. Es decir, la sensación que tengo es lo que anda buscando Putin, porque no lo entiendo. Es decir, lo que no va a ocurrir bajo ningún concepto porque, insisto, en las mentes de las personas está lo ocurrido con Hitler en los Suretes. Ningún país va a permitir que invadan su espacio aéreo de manera sistemática sin que haya una respuesta contundente. Y la única respuesta contundente es tumbar el avión. Los drones no pasa absolutamente nada, se han derribado y pues ahí queda.
Pero no es lo mismo tumbar un avión, porque además no se sabe si en una de estas han entrado aviones de sexta generación, de quinta generación. O sea, los MiG-31 todavía son unos aviones supersónicos muy buenos, pero todavía están ya anticuados. Los Sukhoi estos, eso no es así. No entiendo qué pretende, pero obviamente si ocurre algo, aquí solo habrá un culpable y volverá a ser Putin. No puedes violar el espacio aéreo de un país soberano porque te salga de las narices. O sea, no lo puedes hacer. Y es lo que está haciendo. Entonces, esto que a nadie le cuente ninguna historia, no son errores. Y además, el tema de que los aviones volasen sin los transponedores enchufados es el ejemplo más claro. El tiempo que estuvieron en el espacio aéreo estonio no fue una incursión rápida, sino intentaba ser una incursión furtiva, que es lo que realmente fue. Provocó el despegue de varios F-35, en este caso fueron italianos, que están desplegados en la frontera. ¿Puede en algún momento que se derribe un avión? Sí, claro que puede. Y a partir de ahí puede ocurrir lo que quieras. Ahora, este hombre podrá decir lo que le salga de las mismísimas narices, pero será el culpable real de lo que ocurra. Y sí, yo creo ahora que es muy preocupante. Y no hay más que un culpable, que es él. Oriente Medio, Miguel Ángel, ¿en qué situación queda después del reconocimiento de Francia? Parece que está aislada Israel, pero nunca va a estar aislada, siempre va a tener al lado a Estados Unidos. Pero la fotografía de tensión con Netanyahu ayer crecía cuando Netanyahu decía que no era un tema de Gaza y dejaba entreabierta la puerta a Cisjordania y dejaba entreabierta la puerta a volver a atacar a Irán y dejaba entreabierta la puerta a que no es el final Gaza, sino que es un pasito más. ¿Cómo ves la fotografía y cómo crees que puede la comunidad internacional / Estados Unidos ver el futuro de esta situación que ahora mismo es complicada para intentar responder? Sobre todo porque hay una parte del mundo que no entiende que Estados Unidos esté al lado de Netanyahu y de Putin, con todas las diferencias. Es decir, 7 de octubre es totalmente distinto a la guerra de Ucrania, el ataque de Hamas, el acto terrorista, pero que aún así esté a un lado y a otro. Bueno, para empezar, quiero aclarar algo que siempre aclaro. En la guerra de Gaza no hay inocentes salvo la población civil. Jamás, si quisiese realmente que esto acabase, lo que haría es que entregaría las armas, devolvería a los secuestrados. Y lo que está haciendo con la población civil el gobierno israelí no tiene nombre, es decir, pero cuidado, yo aquí no defiendo ni al gobierno israelí ni a Hamas, porque a ambos los veo igual de culpables de lo que está ocurriendo, con una barbaridad de gente que los pobres no tienen culpa de absolutamente nada, y son los que están pagando el pato. El reconocimiento que han hecho los franceses y los ingleses dista mucho del que ha hecho, por ejemplo, Pedro Sánchez. Y digo Pedro Sánchez porque el gobierno español no es un gobierno como tal, es una figura alrededor de la cual bascula toda una serie de pelotas en distintos puestos. Lo que han hecho los ingleses, los franceses, ha sido decir que reconocen al Estado de Palestina, pero que obviamente que no reconocen que una organización terrorista como Hamas sea quien gobierne. Para empezar, Palestina es que en sí son dos gobiernos diferentes, son dos países, si se quiere llamar así, diferentes. En Gaza, quien gobierna, y gobierna con un sistema totalmente propio y autoritario, nada democrático es Hamas, que no tiene nada que ver con la autoridad palestina, que es quien gobierna en Cisjordania. Por lo tanto, y además, cuidado, no se pueden ver entre ellos, con lo cual ya estamos hablando de que Cisjordania y Gaza son Palestina los dos, pero es como si no lo fuesen. Paso número uno. El gobierno Netanyahu no va a parar. ¿Y por qué no va a parar?
Pues por muchos motivos. Tiene un problema judicial en ciernes cuando deje el gobierno, por lo tanto, mientras que yo me mantenga en el gobierno, ahí estoy. Tiene un problema de corrupción que cuando acabe su mandato ya veremos qué pasa. Y está acompañado de unos radicales, de unos profundos radicales en el gobierno. Por lo tanto, es que no hay por dónde coger el gobierno israelí. Pero también ocurre otra cosa, es que la zona es extremadamente compleja. A los palestinos no los quiere acoger absolutamente nadie. Y dices, pero si son pobre gente, no tienen nada que ver. Totalmente de acuerdo. Pero el problema está en que todos los países, y el primero, Egipto, y el segundo, Jordania, tienen pánico a que dentro de esa población palestina que tiene hambruna, que está masacrada, que no puede vivir, venga infiltrada de todos los terroristas de Hamas. Y eso es lo que no quiere ninguno meter. No nos olvidemos que Hamas no era más que un brazo, el brazo armado palestino de los hermanos musulmanes que gobernaron, el partido de los hermanos musulmanes que gobernaron en Egipto y que dieron origen al golpe de Estado. Es decir, que los egipcios no quieren ni oír hablar de esto. El siguiente problema es que los israelíes exigen ser reconocidos como Estado, como derecho a ser un Estado, por todos los países árabes. Bien, eso que puede ser y que tenía avisos de ir antes del ataque de Hamas, que yo creo que fue el motivo por el cual Irán provoca que Hamas ataque, porque veía que poco a poco se estaban llegando a todo tipo de acuerdo, los israelíes estaban llegando a acuerdos con los saudíes, habían llegado a un acuerdo con los egipcios, es decir, que eso no podía seguir ocurriendo, eso había que pararlo, y lo que realmente estaban buscando los iraníes es que el ataque o el contraataque del gobierno israelí, que se montase la que se está montando, porque ellos creían que de esa manera iba a haber una unión de todos los países árabes, como ya hubo en su momento cuando estaban a ser gobernando en Egipto, pero que fue un fracaso y no consiguieron echar a los israelíes. Entonces, esa problemática no va a cambiar. Uno quiere una cosa que no puede conseguir, otros quieren otra. Es que pensemos lo que está ocurriendo. Es decir, aquí hay más de 2,5 millones de personas que las mueves como canicas, que las tienes en una hambruna, que todos los días te cargas a 70 o 80 de ellos que no tienen ninguna culpa. Por otra parte, los de Hamas los utilizan como escudos. El resto de los países no quieren permitir que los palestinos entren en su país por miedo a que lleguen los de Hamas. Por el camino está Irán, al cual le han dado fuerte los norteamericanos, pero que lo que está intentando es otra vez restablecer toda su red de proxies, pero Hezbollah en el Líbano está ahora hiperdebilitada. Y ya no se sabe quién manda porque tienen miedo de que en cuanto saquen un nuevo dirigente en Hezbollah se lo carguen. Es que es todo... es como si hubiésemos un puzzle que estaba mal montado, lo hubiésemos tirado al aire y estuviésemos disparando las piezas según caían. Es un follón de 3 pares de narices. Y este tipo de cosas, cuando estamos hablando de vidas humanas, no se restablecen por las buenas. Yo la sensación que veo es que de aquí a muy largo plazo la inestabilidad de la zona va a continuar y cada vez más y cada vez más. Muchas gracias por toda esa fotografía, Miguel Ángel Temprano. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, José Antonio. Adiós, buenos días. Buenos días, 9:50.